Casi el momento más duro de la guerra sucia, de la violencia que después se complicó con las masacres, con una década completa de unos hechos que mostraron por una parte la degradación de los proyectos guerrilleros y por otra parte la degradación de la clase política tradicional que prefirió ligarse al narcotráfico, que prefirió ordenar el genocidio de su propio pueblo, que realizar sociales que demandaba la nación, que demandaba la ciudad y que demandaba la región. Allí cuando llegué al aeropuerto, en medio de mucha gente que fue a recogerme, a abrazarme, un señor que estaba allí con un celular grabándose a sí mismo y a mí, dijo: ¿usted qué hace aquí si este pueblo es uribista? Aquí le podemos devolver la imagen. Este pueblo no es uribista, este pueblo es democrático. Este pueblo es un hacedor de la República, que de niño yo estudiaba a partir de los comuneros. Historia aquella que fundó las ansias de la libertad, precursores de la posibilidad de una democracia. Comuneros artesanos, comuneros trabajadores y trabajadoras que no querían ser expoliados por un poder que los estaba arruinando. Productores en un estado que no quería la producción, sino que quería simplemente la captura de rentas para llevarla a la corona. Hoy habría que preguntarse, tanto tiempo después, si los productores actuales de Santander no están igualmente siendo expoliados por un Estado que los dejó sin defensa ante el Tratado de Libre Comercio, que los dejó sin defensa ante la enfermedad económica que produce el hecho de depender exclusivamente de las exportaciones del carbón y del petróleo, y que la dejó indefensa ante la realidad de que están a punto de quitarle incluso su agua potable, su agua para la agricultura, su agua como un mínimo vital. Hoy también, como antaño, lo que tenemos es un conjunto de la sociedad productora expoliada por un Estado al cual solo le interesan las rentas para robárselas, porque está dominado por una clase política rapaz, una de las mayores clases políticas rapaces que existe en Colombia, es la que nació en Santander en este momento y que no es capaz de defender los derechos del pueblo santanderiano. Me dicen que llegado un poco aquí el comienzo de la manifestación que hoy presenciamos, había un grupo de señores que provenían de la reserva del ejército, que habían entregado pues su vida laboral a la profesión militar, difícil indudablemente en los tiempos que ha vivido Colombia, y que motivados vaya a saber por quién, quizás por unas redes de la calumnia que hoy pululan por todos los celulares de Colombia, disculpen la voz, quizás enceguecidos un tanto por el odio que se acumula tras unas empresas pagas por los políticos corruptos que intentan engañar al pueblo. Nadie te va a callar, Beto, nadie. Nadie. Se levanta otra vez Gaitán. Vamos a poder. Esas personas estaban diciendo pues cosas contra Petro, me imagino cuáles, una de las cuales, entre otras, que es parte de esa cadena de la calumnia
y del odio, dice o dicen que se expande por millones y cada uno de ustedes, hombres y mujeres, deben intentar atacar no en el sentido de la violencia, sino en el sentido del argumento, los contraargumentos que con el odio se nos esparcen. Uno de esos argumentos dice que si nosotros somos presidentes de la República, vamos a nombrar como ministro de Defensa a Londoño, que se llama así, en su vida real, el que se hizo llamar Timochenko en la FARC. Y nos reparten por millones y hacen crecer la desconfianza en las bases del ejército colombiano, en quienes pertenecieron al ejército de Colombia. Dicen, ¿cómo es posible que un señor como Petro vaya a poner en la jefatura del Ministerio de Defensa a alias Timochenko? Yo quiero decirles, porque es una de las tantas calumnias que tenemos que desbaratar en esta campaña, que no es cierto. Y de paso anunciar, que el ministro de Defensa en Colombia será una persona salida de las fuerzas militares en retiro, amante, eso sí, amante de la paz, de la democracia, de la institucionalidad y del saber. El próximo Ministerio de Defensa estará organizado para llevar tanto a la policía como al ejército a los niveles de mayor profesionalismo posible, y a llevar a la fuerza militar y a la policía al cumplimiento de sus funciones constitucionales, que no son más que la defensa de las libertades y de los derechos de todos. Vamos, vamos con todas. Vamos que sí se puede, Gaitán. Y de los derechos y libertades de toda la ciudadanía. Lo cual nos lleva a criticar un tanto esta campaña electoral en la que participamos. Nosotros hubiéramos querido que fuera una campaña alrededor del argumento, de la solución a los problemas y no del odio. Hubiéramos querido que no fuera una campaña sometida a las falsedades, sino que fuera una campaña que le ayudara a la población colombiana a descubrir las causas de sus problemas y por tanto a encontrar las soluciones más eficaces. Vamos a bajar el tono de la voz, a ver si mantenemos el discurso. Por eso más volumen al equipo de sonido. Por favor. Siendo alcalde de Bogotá y comparando las estadísticas del DANE, las cifras oficiales de Colombia, nos gusten o no nos gusten, muchas veces criticamos sus métodos estadísticos, pero son las cifras que van quedando en la historia, registrando la evolución de una sociedad. Las dos ciudades que han logrado con mayor éxito reducir la pobreza, reducir la pobreza en Colombia. Petro presidente, se vive, se siente. 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 Petro presidente. Las dos ciudades que han logrado reducir más la pobreza en Colombia, de toda Colombia, son Bogotá y fundamentalmente Bucaramanga. Son las estadísticas del DANE.
Uno puede decir que hacen mal el nivel con que miden la pobreza, pero no se equivocan en el sentido de colocar a la ciudad de Bogotá y Bucaramanga como las ciudades que han logrado un tipo de desarrollo social mejor que el resto de Colombia, que el Caribe, que Antioquia, que el Pacífico, que el Chocó, que el sur de Colombia. ¿Y a qué se debe ese éxito relativo? Tendría uno que preguntarse. ¿Qué es lo que iguala a Bogotá con Bucaramanga, que permite por encima de las ciudades caribeñas, por encima de Medellín, por encima de las ciudades del Pacífico, lograr ciertos éxitos sociales relativos? Solo hay algo que nos diferencia de todo lo demás, y que es similar: un esquema industrial democrático compuesto por decenas de miles de empresarios y empresarias en la ciudad, que en los garajes de sus casas producen, trabajan, confecciones. Yo digo siempre chitos, colombinos, dulces, remedios para la garganta, cueros, zapatos, cinturones, otra serie de productos manufacturados, que es lo que hace que estas dos ciudades, al tener esa democratización de la producción, hayan podido sostenerse en términos de una mayor igualdad, de un menor nivel de la pobreza que otras ciudades en donde o la industria no se desarrolló o se concentró en unas pocas manos: Medellín, Barranquilla, Montería, Cali. Y ese hecho económico es el que me parece muy importante destacar hoy, porque es lo que nos hace similares. Y me coloco dentro de ese plural, porque pues he estado entre Bogotá y Santander viviendo. Es lo que nos asemeja a los viejos comuneros. Estas dos sociedades son sociedades productoras, son sociedades de decenas, de centenares de miles de pequeños y medianos empresarios que fueron capaces de mantener un relativo equilibrio social en nuestras ciudades. Ese equilibrio es el que hoy está amenazado. Ese equilibrio es el que un modelo económico en los últimos 30 años está deteriorando. Hoy aquí nomás, viniendo a la manifestación, encontraba gente durmiendo en la calle, gente empobrecida. Yo me imagino pequeños y medianos industriales, hombres y mujeres de Bucaramanga en pleno proceso de ruina por el impuesto, por el contrabando, ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Petro presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Petro presidente! ¡Se siente! La vida es buena para las consignas, así que la voy a mantener aquí al lado cada vez que se vaya la voz. Aquí te ayudo. Afectados por el impuesto, afectados por el contrabando, que es el lavado de activos, afectados por la libre importación, que es el efecto del Tratado de Libre Comercio, afectados por el carbón y por el petróleo, Aquí salimos así, un médico ya me cuenta. La poesía de a mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron. Vamos a oír a Merceditas, una gran luchadora
Merceditas, fundadora de ASANDIP, del Sindicato de Educadores de Santander, mujer luchadora de las mujeres de negro que fueron apresadas en la década del 60. Aquí tengo un ramo de rosas para entregarle al futuro presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrey. Para entregárselo tendré que decirle que una rosa y otra rosa no son dos rosas, son un rosal. Que un voto por Petro y otro voto por Petro no son dos votos, son Colombia humana. He traído un poema por dos motivos. Primero, o muy importante, que cualquier cosa, por pequeña que sea, para lograr el cambio que nosotros necesitamos de una Colombia de paupérrima, desigual, todo lo que ustedes se puedan imaginar, por una Colombia nueva y una Colombia humana, cualquier cosita, por pequeña que sea, es válida. Y el arte hay que incluirlo en la lucha, así sea la poesía, el teatro, los títeres, cualquier cosa que le llegue al alma del pueblo por el que hemos luchado. Quiero aprovechar el momento también para agradecer a esta multitud. Esto no lo tenía yo en la agenda de mis casi 100 años de historia viva. Pero cuando se es honrado con la lucha, se tiene un premio al final. Y este encuentro con el compañero y hermano Petro, en estas condiciones, verdaderamente que es un premio, yo diría con mucha humildad, que me merezco. Entonces, muchas gracias por esta asistencia. Y a los jóvenes, como maestra de escuela, porque no soy candidata al Senado, de la República, ni a la Cámara, ni al Consejo, bueno, a ningún cuerpo colegiado, pero sí soy solamente maestra, y maestra con una historia. Entonces, convoco y felicito a las juventudes para que sigan haciendo lo que han hecho, marcar historia, porque han sido los gestores de uno a través de las universidades de los momentos muy importantes de la historia de Colombia. Los invito a investigar sobre el 6 de junio de 1970. Bueno, para terminar, no en el caso mío, porque aquí queremos eternizarnos con el compañero y hermano Petro, voy a leerles este poema como parte de eso que les hablo del arte. Se llama Petro Presidente. Si Petro fuera presidente, otro gallo nos cantaría, la corrupción galopante a otro corral volaría. Si allí va y ahora viviera, y sus 40 ladrones, para encerrar a los corruptos no sobrarían reclusiones, porque son los mismos, con las mismas, aquellos y estos señores. Para barrer la corrupción, una escoba no bastaría, así caigan los de toga, con todo y sabiduría. Si Petro fuera presidente, otro gallo les cantaría. Campos
terrenos perdidos, de curtidos terratenientes. Duermen el sueño profundo del pasado y del presente. Por eso se llaman baldíos. Ponerlos a producir es la consigna anunciada. El campo sería un paraíso y el campesino su guía. Si Petro fuera presidente, otro gallo nos cantaría. Por la defensa del agua, Petro empeña su palabra, y aunque los duros no lo crean y lo vuelvan utopía, si Petro fuera presidente, otro gallo cantaría. Petro presidente. Vamos a hacer el esfuerzo. Sí, esta introducción alrededor del tema de la producción tiene que ver con lo siguiente. La Biblia dice, Génesis, versículo 19 del capítulo 3, te ganarás el pan con el sudor de la frente. Y lo que han demostrado santanderianos, la gente de la región andina y en general el pueblo de Colombia, es que quiere ganarse el pan con el sudor de la frente. Somos hijos todos y todas de trabajadores, de labrieros. Somos los hijos del artesanado de Colombia. Somos los hijos del campesinado de Colombia. Somos los hijos del trabajo. Lo que nos congrega aquí como una opción política diferente, es que somos los hijos del trabajo. Y lo que convoca a la Colombia humana es no solamente a ser los hijos del trabajo, sino a poder trabajar y ser los padres del saber. Precisamente para hacer realidad aquello de que te ganarás el pan con el sudor de la frente, aquello que llamábamos las capitulaciones en tiempos de los comuneros, tendríamos que pensar qué es lo que hoy está impidiendo el trabajo de los colombianos. Y yo les tendría que decir en un orden breve de elementos que impiden el trabajo de los colombianos lo siguiente. Impide el trabajo de los colombianos la minería extractiva que se hace sobre territorios fértiles, que se hacen los páramos, que se hacen las reservas forestales y que hace depender toda la economía de una sola exportación, los combustibles fósiles. Lo que nos asemeja a Venezuela es precisamente el que somos hoy, después de 30 años de políticas públicas de Pastrana, de Uribe, de Santos y de Vargas Lleras, monoexportadores de combustibles fósiles. ¿Qué exporta Venezuela? Petróleo. ¿Qué exporta Colombia? Carbón y petróleo. Lo mismo. Esa monoexportación de algo que no trabajamos, que está allí por azar geológico, produce un efecto sobre la divisa. El peso colombiano se revalúa. Tuvimos 1.500 pesos por dólar. 1.500 pesos por dólar nos hacían pensar que éramos ricos. Era un flujo enorme de recursos, de miles de millones de dólares que llegaban o a las multinacionales o al Estado, pero que no llegaban a la población. Esa monoexportación nos fue convirtiendo en importadores. Entre más petróleo exportábamos, más productos agrarios, más productos industriales importábamos. Entre más carbón exportábamos,
más maíz, más yuca, más papa importábamos. Más motos, más carros, más artículos de cuero, más camisas, más brujines, más zapatos importábamos. Mientras más enriquecía el Estado con las regalías, más se destruía la agricultura e industria en Colombia, más puestos de trabajo se perdían, más la gente tenía que acudir al rebusque, más se empobrecía Bucaramanga, Bogotá y el país. Empezamos a destruir la agricultura y la industria nacional, el sustento mismo de la economía humanguesa y santandereana empezó a perder su equilibrio. Aquí las cadenas de la calumnia nos critican diciendo que somos castrochavistas, que queremos asemejar a Colombia con Venezuela, es decir, que los que han llevado a Colombia a la monoexportación del carbón, del petróleo, como Venezuela, son los que realmente están asemejando a Colombia a Venezuela. El político que más se asemeja hoy a Maduro. Se vive, se siente, Petro presidente. 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 El político que más se parece hoy a Maduro es Uribe. Por eso, una de las políticas de la Colombia humana para ayudar a la producción nacional, la producción de Bucaramanga, es separarnos paulatinamente de la monoexportación del carbón y del petróleo, separarnos de la exportación de los combustibles fósiles. Es decir, separarnos del camino de Venezuela. Es decir, separarnos completamente de las políticas que hoy irradian al otro lado de la frontera, Maduro, y de este lado, y de este lado de la frontera, Uribe, Santos y Vargas Lleras y Duque. Hoy se realiza un foro vino energético al cual va a asistir por Bucaramanga. Y allí estaban los candidatos Duque, Vargas Lleras, Pinzón y otros. Y todos coincidían en que lo que había que hacer era suspender el valor, el peso político de las consultas contra la minería, y que lo que había que desarrollar era el fracking para sacar los cunchos del carbón y del petróleo de los pozos que nos quedan. Ese es el camino para destruir la producción nacional. Y por eso, dado la importancia que tiene para Santander y Bucaramanga el que podamos desarrollar la industrialización de Colombia, yo les quiero decir que el compromiso de la Colombia humana es separarnos de la extracción como economía, separarnos de la extracción del carbón y del petróleo que están produciendo el cambio climático. Nosotros queremos priorizar la agricultura y la industria colombiana.
Por eso es una mentira también. No solo que nos queramos parecer al vecino, lo que nos queremos es separar completamente del camino del vecino. Ojalá los venezolanos puedan comprender que su historia futura no está al lado del petróleo, que está en sus tierras fértiles, que está en producir energías limpias, que está en industrializar su país, que está en extender el saber, la universidad. Ojalá puedan comprender, y desde aquí les digo que el camino de Venezuela y el camino de Colombia no es abrir huecos para extraer lo que Dios o la geología puso. Ahora es el micrófono. Lo que la geología puso por azar ahí. El segundo compromiso que queremos hacer alrededor de la producción nacional es que nosotros no queremos una economía estatizada. Nunca. Por una Colombia humana, Petro presidente. Por una Colombia humana, Petro presidente. Por una Colombia humana, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. La economía estatizada fue un fracaso en el mundo, lo cual no significa que el Estado no deba intervenir o que el Estado no tenga que tener una presencia. La economía estatizada completamente llevó a una parte de la humanidad a perder la libertad, la iniciativa, la creación, la innovación. Yo aquí me hice hijo del M-19. Y aquí está Ardila. No sé si está Gerardo. Ven, Gerardo. Gerardo Ardila, profesor, maestro, santanderiano, con más voz que yo, fue fundador del M-19. Se ha levantado de su enfermedad para venir a acompañarnos y ver de nuevo esta plaza llena. Los años han pasado y las luchas han cobrado. Y aquí está Fabio Mariño también, que me acompaña, de Sogamoso, Boyacá, Hipólito. Y aquí está el hijo Toledo, el hijo de Carlos Toledo Plata. A ver, y me hago acompañar. Allá hay unas banderas, porque esta fue una cuna no solamente de comuneros, esta fue una cuna del movimiento 19 de abril. Por eso queríamos llegar aquí, un tanto no para la nostalgia, no para revivir una historia que ya pasó, de armas, de violencia, de egoísmo también, pero de una lucha democrática que quedó consignada en la Constitución de 1991. Yo era un niño cuando leí la historia de su padre, el santanderiano Carlos Toledo Plata de Zapatoca, parlamentario de la NAP, médico, que en ese tiempo el médico era una figura prestigiosa, porque era una autoridad científica dentro del pueblo, dentro de la sociedad. Hoy lo han conducido a ser un obrero en el régimen de salud de la Ley 100 y le han quitado toda la autoridad científica. El tratamiento médico no lo determina el médico o la médica. El tratamiento médico lo ha determinado hoy un mercanchifle,
el dueño de la EPS. Carlos Toledo era un médico reconocido, tenía todo en su futuro, quizás se hubiera podido convertir en senador de Santander o en gobernador, quizás hubiera podido aspirar a la presidencia de la República, quizás la política tradicional lo hubiera llevado a la corrupción, pero él quiso fundirse con su pueblo, fundirse en lo que yo llamo la política del amor, representar los intereses genuinos de su pueblo y por tanto hacerse matar por él, que fue lo que pasó, saliendo de una operación de cirugía a un niño pobre, gratuita, lo acribillaron en las calles de Bucaramanga un 10 de agosto. Y por eso quiero recordar esa historia, porque esa generación de santanderianos y santanderianas que se acompañó y se arropó por los padres de la mayoría de los que están aquí, por algunos de los presentes, le entregó a Colombia un mensaje. Le entregó a Colombia el mensaje que lo que es necesario es un camino propio para Colombia, no una imitación de otro camino. No son caminos extranjeros, aunque de extranjeros debemos aprender cosas, sino que Colombia tiene que construir su propio camino, su propio sendero. Y decían aquellas personas, decía Carlos Toledo Plata, Colombia necesita democracia. Lo que necesita Colombia es democracia. Y decía Toledo Plata, y decía Jaime Bateman, la paz que habíamos perdido desde el 9 de abril del 48 solo se puede construir en Colombia a partir de la justicia social. Democracia y justicia social es lo que construye la verdadera paz. Y la democracia es esencialmente derechos y libertades. Es lo que nosotros llamamos en la Constitución de 1991 el Estado Social de Derecho. A estas personas herederas de esa lucha, la de tu padre, Carlos Toledo Plata, hoy les decimos, jamás el M-19 pensó que la salida de Colombia era estatizar la economía para imitar lo que en ese entonces se llamaba la Unión Soviética. Lo que queríamos era el sancocho nacional. Lo que queríamos era la inmensa diversidad del pueblo colombiano mezclada, construyendo su propio futuro. Lo que queríamos era que las decisiones que se tomaran en Colombia fueran las del pueblo en su diversa expresión. A eso Jaime Bateman le llamó el diálogo nacional. Lo que queríamos era democratizar la economía. Por eso se sintonizó tanto ese proyecto con el corazón santanderiano de aquel entonces. Democratizar la economía es democratizar la iniciativa privada, no estatizar la economía, es decir, quitar la economía privada, quitar la iniciativa privada. Lo que queríamos, y quedó así consignado en la Constitución del 91, era brindar los instrumentos que permiten ganarse el pan. ¡Petro, valiente! ¡Petro, presidente! ¡Vamos! ¡Petro, valiente! ¡Petro, presidente! ¡Petro, valiente! ¡Petro, hermano! ¡Aquí tiene la mano! Lo que quería entonces era aplicar esa consigna de repartir las condiciones que permitan ganarse el pan con el sudor de la frente. Y hoy en Colombia, ¿eso qué significa?
no solamente separarse de una economía extractivista del carbón y del petróleo, sino que significa fundamentalmente democratizar el saber, democratizar el conocimiento, establecer una política sobre el saber que se pueda permitir la posibilidad de construir una economía democrática para el siglo XXI. La primera democratización de la economía es la democratización del saber. Voy a tratar de explicarlo. En el siglo XX, cuando el M-19 surgió, después del fraude electoral del 19 de abril de 1970, la gente trabajaba con su fuerza muscular. Era el músculo el eje de la producción, el campesino doblado sobre el asadón, el obrero en la fábrica que movía grandes toneladas de materias primas, grandes palancas para mover la máquina. En el siglo XXI, la producción no Petro, amigo, Bucaramanga está contigo. Vamos a ver. Petro, amigo. Petro, amigo, Santander está contigo. Vamos. Petro, amigo. Santander está contigo. ¿Dónde está la bodega más grande de Colombia? Colombia. Petro, amigo, Colombia está contigo. Vamos. Petro, amigo. Colombia está contigo. En el siglo XXI, la producción no depende del músculo, depende del cerebro. El cerebro tiene dos condiciones para ser usado en la producción. La primera condición es que no se discrimine, porque la producción del siglo XXI implica trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Es decir, la conexión de los cerebros. Una sociedad que discrimina a la mujer, una sociedad que discrimina al indígena, una sociedad que discrimina al pobre, una sociedad que discrimina a la juventud, una sociedad que discrimina al negro, una sociedad que discrimina al niño, una sociedad que discrimina al que tiene una creencia religiosa diferente, una sociedad que discrimina al que tiene una condición sexual diferente. Lo único que está haciendo es recoger los cerebros de su propia sociedad y arrojarlos a un relleno sanitario. En la economía del siglo XXI eso no es posible. En la economía del siglo XXI se necesita la colaboración de todos los cerebros de una sociedad, independientemente del color de su piel, de su género, de su creencia, de su política, de sus condiciones sexuales o generacionales. La economía del siglo XXI, entonces, basada en el cerebro humano, necesita de una democracia multicolor, como la que propone la Colombia humana. ¿O ustedes creen que el cerebro de una mujer es diferente a la de un hombre? ¿Ustedes creen que el cerebro de una persona que tenga la piel negra es diferente a una persona que tenga la piel blanca? Luego, esta historia colombiana que nos ha llevado a una de las desigualdades sociales más grandes de la humanidad, exactamente la tercera después de Haití y después de Angola, lo único que ha hecho al excluir a la mayoría de la población colombiana es echar los cerebros a la basura, cuando el cerebro es el principal. Cuando el cerebro es el principal medio de producción de la economía del siglo XXI. Y hay una segunda condición en la economía del siglo XXI,
Y es que el cerebro nos sirve tal cual. Lo tenemos físicamente. El cerebro hay que alimentarlo. Para que pueda producir su máximo, el cerebro humano necesita una alimentación. Una alimentación que es el pan del que habla la Biblia. Que es la alimentación en la primera infancia. Si a nuestros bebés no les damos alimentación, no les damos amor, no les damos afecto, nuestros bebés desnutridos empiezan a comerse su masa muscular, su masa ósea, su masa cerebral. Y aunque el hueso y el músculo quizás puedan repararse, lo que jamás se podrá reparar es la pérdida del cerebro. Un niño desnutrido hoy en Colombia, que no solo muere, no solamente mueren por hambre, sino que permanecen en la desnutrición al comerse, al perder su capacidad física de por vida, perderá capacidades de inteligencia. Lo que está haciendo la clase política tradicional de Colombia al construir una política pública pobre para el cuidado de la niñez, sin el amor, sin el afecto, en medio de familias en condiciones difíciles por la violencia, por el terror, por la exclusión económica. Lo que está haciendo nuestra clase política alrededor de robarse la comida de los niños y de las niñas. Lo que pasa en Agua, lo que pasa en La Guajira, lo que pasa en el Chocó, lo que pasa en Córdoba, no es más sino quitarle el pan al cerebro de la sociedad colombiana. El estado de ausencia de amor, el estado de ausencia de afecto, de amor, de pan, que sufre buena parte de la primera infancia de Colombia, será después el reflejo de la Colombia dentro de 20 años. ¿Quieren ver cómo va a ser Colombia dentro de 20 años? Cómo cuidamos nuestros niños y nuestras niñas de hoy. Si ustedes permiten que la clase política tradicional de Colombia, degradada, corrupta y sanguinaria, siga gobernando el país 4 años más, tendremos toda una generación de bebés que hoy nacen, que tendrán 4 años, a los cuales al quitarle la alimentación suficiente, la salud suficiente, el afecto suficiente, el arte suficiente, serán el reflejo en 20 años de una nación violenta. Lo que pase con la primera infancia en estos 4 años por venir marcará el futuro de la nación colombiana en los próximos 20 años. Y en esa medida, el cerebro, que es la base de la producción del siglo XXI, tendrá su primera derrota en Colombia. Pero la segunda derrota que el cerebro humano tiene en Colombia no solamente afecta a la primera infancia, sino que afecta a la juventud colombiana de hoy. 100 de cada estudiantes que salen de los colegios públicos solo pueden ingresar a la universidad 17. De cada 100, 17 ingresan a la universidad y solo salen 3 de ellas. 97 se quedan en el camino. 97 jóvenes de 100 se quedan en el camino del saber. Por eso nuestra sociedad hoy tiene el 90% de su población rural sin haber terminado la primaria. Por eso el 60% de la población colombiana de hoy no ha terminado el bachillerato. Y si continúa este sistema de educación pública en Colombia,
esta misma estadística será la misma dentro de 20 años. Si a la sociedad le quitan el saber, si a la sociedad le quitan la función fundamental del cerebro, estamos perdiendo las condiciones. Estamos perdiendo las condiciones de la producción del siglo XXI, de la economía del siglo XXI. ¿Cuál puede ser la política entonces que permita desde la Colombia humana apoyar la producción nacional, apoyar el que los colombianos puedan obtener un ingreso que les permita un buen vivir? El saber en primer lugar, poder generalizar el saber en la sociedad colombiana. Y para poder generalizar el saber en la sociedad colombiana, no solamente necesitamos integralmente cuidar nuestra infancia, sino que necesitamos que toda la juventud de Colombia pueda acceder a un sistema de educación superior, pública, universal en todo el territorio nacional y gratuita. Y esto no es populismo, esto se llama la mejor política. Esto se llama la mejor política que un gobernante podría ayudar a construir en bien de su sociedad. Lo que estamos diciendo es que la sociedad colombiana, a la cual no le han permitido su derecho al saber, a la cual no le han permitido la construcción de un Estado que le garantice a la sociedad la cultura, el arte, la ciencia, las técnicas para poder producir, para poderse ganar el pan con el sudor de la frente durante más de 2 siglos. Yo diría durante los 5 siglos en que el primer español pisó tierra colombiana. Desde entonces a la sociedad le quitaron la función esencial del cerebro: conocer, saber, poder tener los instrumentos de la ciencia para producir. ¿Y por qué lo hicieron? Porque sobre la base de esa ausencia pudieron construir un sistema de privilegios hereditarios, permanentes, cada vez mayores, que han conducido a Colombia a ser la tercera sociedad más desigual del planeta Tierra. Y es por eso por lo cual nos hemos convertido también igualmente en uno de los países más violentos de la tierra. En 2 siglos, a las juventudes de 2 siglos las han condenado a matarse entre sí, con diferentes uniformes, alguna vez centralistas y federalistas, otra vez fueron liberales y conservadores, esta vez fueron militares y guerrilleros, pero toda la historia de 2 siglos de Colombia no ha sido sino la muerte fratricida entre las juventudes que han configurado a Colombia. Nos han configurado dentro de la violencia, nos han enseñado a matarnos, nos han enseñado, y lo único que realmente el Estado colombiano ha enseñado es a matarnos, no a volvernos científicos, no a volvernos profesionales, no a volvernos creadores e innovadores en la industria, no a volvernos granjeros en vez de ser campesinos, no a volvernos parte de la ciencia humana. ¿Qué es lo que diferencia al ser humano ¿Qué es lo que diferencia al ser humano del animal? Orlando nos ha enseñado a defender los animales. Santanderiano de él. Por eso en la Colombia humana no habrá comidas. No habrá comidas. No habrá comidas.
Porque el que se divierte ante la muerte de un animal termina divirtiéndose ante la muerte de un ser humano. Igualito que el que se divierte quemando los libros, un santanderiano, termina divirtiéndose viendo quemar a los seres humanos. Qué gran diferencia entre Ordóñez, el inquisidor, qué diferencia entre Ordóñez, el inquisidor, y Carlos Toledo Plata, el democratizador. Que el corazón del pueblo santanderiano no esté jamás al lado del inquisidor. Que el corazón del pueblo santanderiano siempre esté al lado del democratizador. Si lo que queremos entonces es construir una era de paz, salir de la violencia, no condenar a las juventudes a la hoguera del fratricidio, como ordenan los inquisidores. Si lo que queremos es que la palabra fratricidio, la palabra genocidio, la palabra masacre, la palabra guerra, la palabra armas se olviden en las próximas generaciones de Colombia, ojalá por la eternidad. Si lo que queremos es que por generaciones convivamos en paz, entonces tenemos que disminuir la desigualdad social, para lo cual es imprescindible tener las condiciones para trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente y tener un buen vivir, para lo cual es imprescindible entonces que la principal función del cerebro, aquello que nos separa de la animalidad que también tenemos, la inteligencia, sea una posesión y una propiedad privada y colectiva de la totalidad de la sociedad colombiana. Nuestra política de atención integral a la primera infancia y nuestra política de acceso universal a una educación superior que incluya al SENA en esa calidad de la tecnología y la técnica como educación superior, el acceso de la juventud a ese sistema de educación superior público, gratuito y universal, son los aportes que desde el punto de vista de lo principal de la economía mundial en el siglo XXI puede hacer un gobierno a la sociedad colombiana. Entregarle el instrumento de la producción esencial en el siglo XXI, el saber. Compromiso de la Colombia humana, la generalización del saber en la sociedad colombiana. Segundo compromiso, claro que el cerebro, claro que el saber, pero el cerebro y el saber en un cuerpo sano que al final los tiempos de la vida pues terminan derrotando, pero hasta el máximo nuestra lucha interna entre enfermedad y salud debe ser acompañada, para que sea la vida y no la muerte, por una política de salud pública del Estado completamente diferente a la que tenemos hoy. No podemos tener una economía, no podemos tener una economía productiva en una sociedad enferma. Aunque la muerte nos va a derrotar tarde que temprano a todos y todas, no como especie, no como sociedad, sino como individuos, nosotros tenemos que garantizarle a la sociedad en una era de paz un sistema público de salud que garantice al máximo ser sanos, ser vivos. La ley 100
hecha por César Gaviria, con el apoyo del Senado como ponente de Álvaro Uribe González. César Gaviria, liberal, y Uribe Vélez, en ese entonces liberal, hoy de la extrema derecha, son los cofundadores de la privatización de la salud y de la pensión en Colombia, de uno de los mayores negocios que la banca privada ha establecido en este país. Un sistema que permite un ahorro forzado de todo el mundo que trabaja y del Estado, y que se llevan los banqueros para entregar en crédito a quienes se llevan el dinero a través de ese ahorro forzado de todas y todos nosotros. Van a las arcas del banco vía EPS, vía fondos privados de pensión. ¿Y a quién le entregan ese dinero? Al Estado, a título de deuda pública para que garantice su rentabilidad, y a los grandes capitales para que hagan su negocio. Si a los señores de Minesa se les permite la explotación del oro en el páramo, tengan la certeza que van a pedir un préstamo, que no van a traer los dineros de sus países árabes y de sus fondos de capital mundial de especulación, sino que van a pedirle los créditos a la banca nacional, y que se los van a dar como se los dieron a Odebrecht, como se los dieron a Luis Carlos Sarmiento para hacer Vamos. Bucaramanga. 30 segundos de aplauso para Bucaramanga. 30, vamos. ¡Que se escuche! 5, 6. Bucaramanga se aplaude, Bucaramanga humana se aplaude hoy con Gustavo Petro, presidente. Faltan 10 segundos. ¡Más fuerte! Sigue el aplauso, sigue. ¡La Colombia humana arriba! ¡Más fuerte! ¡La bodega de Petro arriba! ¡Viva Bucaramanga humana! ¡La bodega más grande de Colombia, ¿dónde está? ¡Que viva Gustavo Petro, presidente! Se los entregan en créditos a Luis Carlos Sarmiento para que haga la frontal al llano, para que se caigan los puentes, como acaba de suceder. Pero yo preguntaría, ¿le entregan esos banqueros privados que se llevan el ahorro forzado de toda Colombia a través de la salud, a través de las pensiones? Le entregan en crédito esos dineros al pequeño empresario zapatero de Bucaramanga, a la señora que hace bullines y camisas, que me hizo esta blusa para venir aquí. Le entregan el crédito al joven que sale de la universidad para empezar su primera innovación, su primer intento productivo. ¿Le entregan acaso el crédito al campesino, a la campesina para sembrar maíz o yuca? ¿Han visto ustedes que le entregan algún crédito a un vendedor ambulante para que pueda salir de la calle? Le entregan ese el bolillazo a sacarlo a la fuerza y a las patadas. Y entonces, ¿quién le entrega el crédito al pueblo para producir? El gota a gota, al 20% diario. No sé cómo se llama en Bucaramanga. Sí, lo mismo, 20%. 20, 10, está más barato aquí. Privilegio. En el Caribe, en Cali y en Buenaventura, es 20% diario. ¿Y qué actividad productiva puede surgir de un crédito al que le cobran al productor, al comerciante pequeño, al tendero, al pequeño restaurante por allí, el 20% diario? Es un vampiro, es una actividad de lavado de activos. ¿Quién es el dueño del gota a gota? La mafia. La mafia armada.
El dueño del gota a gota es la mafia armada. ¿Qué le pasa al que no puede pagar? Le ponen la pistola en la cabeza. Este tipo de gobierno, esta clase política tradicional, ha condenado a la economía popular a someterse, a subyugarse al crédito usurero de la mafia por millones de personas en toda Colombia, solo porque los banqueros privados quieren amasar su fortuna de un ahorro fácil, forzado, que la ley 100 creó para entregarla en crédito a sus propios socios y copropietarios del banco. La economía popular, por tanto, está llevada a través de la creación de la ley 100. A través de la creación de la ley 100, el ahorro de los colombianos es lo que entregamos en salud y en pensiones. Y a través de la ley 100, los propietarios de ese ahorro no son más que los bancos privados. Y a través de ese sistema, los bancos privados no han hecho más que concentrar el crédito en unas pocas manos, dejando expósita la economía general de Colombia a la mafia, a la violencia. Por eso una de las políticas de la Colombia Humana, precisamente para ayudar a la producción, a la iniciativa privada en Colombia, pero para millones de personas, es que se fortalezca una banca pública que sea capaz de competir por el ahorro de los colombianos y las colombianas, para llevarle el crédito a donde la banca privada no lleva el crédito, a la mujer productora, a la campesina, al joven creador, al mundo del trabajo, a los zapateros, a los curtiembres, a los que producen los cinturones y las carteras, a los que producen la panela, a los que producen las camisas, los pantalones, al trabajo en Colombia. A los taxistas, para que dejen de tener empresas intermediarias, porque en la Colombia Humana no habrá empresas intermediarias de taxis. Los taxistas se tienen que relacionar directamente con el Estado para prestar el servicio público. El crédito al lado del saber son dos de las condiciones para poder producir, para poderse ganar el pan en el sudor de la gente. Si ustedes le quitan el saber y el crédito a los y las colombianas, no hay producción. Y esta es la segunda prioridad de la Colombia Humana. Pero la ley 100 no se hizo solamente para ver cómo los banqueros se dan préstamos a sí mismos, captando el ahorro forzado de toda Colombia. La ley 100 se hizo disque para entregar la salud y la pensión. Y hoy, más o menos 24 años después de 1993 que se aprobó esa ley, yo era parlamentario joven de la Alianza Democrática M19 en el Congreso de la República, la primera vez que entraba a ese recinto. Allí dejé 15 años de mi vida, no lo esperaba así, no lo había dimensionado así. Dediqué de esos 15 años 7, la mitad, a los debates para encontrar los vínculos entre el narcotráfico y la política, y descubrí que media clase política santanderiana era parapolítica. Descubrí, nadie lo había dicho, la prensa censuraba todo eso, lo acallaba, la justicia no investigaba, nadie sabía, todo el mundo, pero nadie lo denunciaba. Algunas organizaciones de derechos humanos, pero lo que descubrimos fueron senadores que por la mañana hacían la ley, y más bien por la noche hacían la ley entre bostezos, y al día siguiente por la mañana hacían con el jefe paramilitar de turno el listado de los que iban a asesinar ese día su propio pueblo, sus propios electores. Esa ley 100 que se hizo en ese momento, se hizo
para dar salud y pensión. 24 años después tenemos que decir que ni dieron salud ni dieron pensión. No dieron salud porque 1.400.000 colombianos y colombianas desde ese entonces a la fecha han muerto pudiendo estar vivos si hubieran recibido los tratamientos de salud adecuados, los que la ciencia determinaba, los que el médico podía prescribir si era un funcionario profesional ético eficaz. Murieron 1.400.000. Murieron 1.400.000 colombianos pudiendo estar vivos hoy porque el sistema de salud de la Ley 100 es un negocio por donde entran dineros como ahorro forzado, cotizaciones y presupuesto público y no salen de la EPS. Y no salen porque en eso consiste agrandar el patrimonio de los dueños de la EPS, crear clínicas para ellos, crear un incremento del patrimonio particular de los dueños de la EPS. ¿Y quiénes son los dueños de la EPS? Los mismos dueños de los bancos. Y al no sacar el dinero hacia el paciente, al impedir el tratamiento adecuado, al otorgar tratamientos demorados en el tiempo, apaciguados en el tiempo para sacar más tasa de interés, al ordenar tratamientos que no daban lo que la ciencia determinaba. Si estaba enfermo de cáncer le daba ibuprofeno, si estaba enfermo de leucemia le daban ibuprofeno, si se había estrellado en una moto le daban ibuprofeno, si estaba embarazada le daban ibuprofeno. Terminaron matando 1.400.000 colombianos. Muchos más colombianos murieron por el sistema de salud de la Ley 100 en Colombia que los muertos en todas las guerras y las violencias juntas de la historia republicana de Colombia. En una era de paz que necesita de una economía productiva del siglo XXI, la Ley 100 no puede seguir más. ¿Y qué es lo que queremos hacer entonces? Hola. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces con la salud? Ya lo hicimos. Ya tenemos una experiencia administrativa gobernando la principal ciudad de Colombia, más grande por lo menos. Montamos un sistema preventivo, siguiendo la frase popular de que es mejor prevenir que curar, y que curar sale más barato si se previene antes. Llevamos miles de profesionales de la salud, 1.000 médicos y médicas, enfermeras, enfermeros, auxiliares, 5.000 en total, a 1.000 territorios que dividimos, cada uno de 800 familias, 800.000 familias en total, 3.800.000 personas, las de menos condiciones económicas de la ciudad. Y esa atención que consistía más o menos en 3 visitas al mes en el hogar, iba detectando las condiciones que podían llevar a la persona a enfermarse, a esa lucha interna entre enfermedad y salud, entre muerte y vida. El Estado empezaba a ayudar a la vida, a la salud. Que el agua potable no era lo suficiente, como en toda Colombia no lo es. Que las condiciones de nutrición no eran las suficientes, a veces por maleducación, a veces por carencia. Que las condiciones del hábitat no eran las mejores y que había que mejorarlas. Que la persona empezaba a desarrollar unos malos hábitos que cambiándolos podían evitar una enfermedad que su genética heredada
le podía propiciar, que había que cuidar a la mujer embarazada y al niñito y a la niñita con las vacunas, que había que cuidar al viejo y a la persona en discapacidad. Y así fuimos recogiendo durante 3 años un historial, primero en papel y lápiz y después pusimos las tabletas, la informática. Quizás la mayor investigación que se podría hacer de historia clínica de una sociedad compleja con condiciones económicas deprimidas, 3.800.000 personas. Y la ciudad hoy tiene las tasas de mortalidad más bajas. Pudimos decir con orgullo en el año 2013 que la ciudad de Bogotá había alcanzado el momento en que podía decirle a toda Colombia que no se moría un solo niño de hambre, a pesar de que eran un millón de niños. Que todas las tasas de enfermedad que llaman los médicos tasas de morbilidad bajaron. Que habíamos demostrado que un modelo preventivo que no preguntaba a la familia si tenía un carnet o no, o si el carnet era de Colsanitas o era de Salud o Saludcop o de Medimás ahora, el negocio de la familia de Germán Margallet, que era pago por el Estado, que el médico se ganaba 6 millones de pesos mensuales, el doble de lo que le pagan en una EPS, y que el médico dirigía la operación, la médica, para que fuera la ciencia la que determinara y no el mercanchifle de la EPS. Pues demostramos que un modelo preventivo podía traer la salud en mejores condiciones que la ley 100. Y lo que queremos hacer en toda Colombia es que ese modelo de salud cubra todo el territorio nacional. Que no exista ni un solo barrio, ni el lugar más apartado de Colombia, con la gente más olvidada quizás, que no pueda recibir la visita de un médico o una médica para prevenir al máximo el nacimiento de la enfermedad. Para que un Estado esté al lado, dentro del cuerpo humano, como política pública social, al lado de las fuerzas de la vida, de la salud y no de la muerte, al interior del ser humano. El modelo de salud de la ley 100 es un modelo de la muerte. Hace negocio si la gente se enferma. El modelo de salud preventivo de la Colombia humana no hace negocio y prefiere que la gente no se enferme. Y en el tratamiento al enfermo, cuando ya aparece la enfermedad, lo que debe ordenar es la ciencia, la medicina, la médica o el médico, la medicina incluso plural, étnica, alternativa si se quiere, toda la medicina, la pluralidad de saberes. Y por eso un fondo único de la salud en Colombia debe financiar el tratamiento que la ciencia ordene a los enfermos en Colombia, para lo cual se puede establecer una contratación con la red privada. No vamos a expropiar, como dicen las cadenas del odio y la calumnia clínicas. No, solo que la red pública y la red privada van a ser contratadas sin EPS, por un fondo común. Le vamos a quitar a los hospitales, las clínicas públicas y privadas al negocio de la intermediación financiera. En la Colombia humana no van a haber EPS. Y esa contratación directa entre el Fondo de la Salud y el hospital es lo que puede permitir además que un hospital como el Hospital Universitario Bucaramanga no se cierre. En la Colombia humana no se cerrará un solo hospital público en Colombia. Al contrario, el presupuesto nacional, al contratar al hospital público, podrá elevarlo en sus mejores niveles tecnológicos. Y lo demostramos, no estamos diciendo aquí mentiras o retórica.
Si es que desde 1998 la Ley 100 y el gobierno de Pastrana decidieron cerrar el primer hospital de América, el San Juan de Dios de Bogotá, y fue el gobierno de la Bogotá humana el que lo abrió. Con esa autoridad moral, porque decimos y sabemos cómo se hace, es que le podemos proponer a Colombia un sistema de salud público que cree vida, que fortalezca vida, que le permita al ser humano, bajo la ciencia actual, desarrollar un mejor vivir. No solo porque como ser humano tiene derecho, sino porque también es la condición básica para tener una economía productiva, ingresos que nos permitan la dignidad. Saberes, créditos, salud. ¿Qué más podríamos hablar para proteger la producción? Tierras en el mundo rural, que me ha propiciado la mayor de las cadenas del odio. Hoy veía en un WhatsApp de esos que le llega a la gente pobre, en su celular, flecha. Entonces, en la flechita no llega tanto el Twitter ni el Facebook porque cuestan datos. Entonces, las cadenas de odio se mueven por el WhatsApp. Lo cual significa, señores de la Colombia humana, que hay que usar el WhatsApp. A todos y todas ustedes. Decía una cadenita de esas, es que Petro le va a quitar su finquita, decía. El taxi, el negocio, la segunda casa. Mentirosos. Mentirosos. 3 veces mentirosos. El latifundio no es una finquita, empiecen por comprender estos autores del odio, los conceptos. El latifundio es una gran extensión de tierra de más de 1000 hectáreas. ¿Saben ustedes cuántos propietarios en Colombia tienen más de 1000 hectáreas? ¿Cuántos? Son 10.000, 11.000. Multipliquen 11.000 por 1000. 11 millones de hectáreas en manos de 11.000 personas. Los voceros políticos de esas 11.000 personas son la mayoría del Congreso de la República. El partido mayoritario del Congreso no se llama ni Cambio Radical, ni Centro Democrático, ni Partido Liberal, ni Conservador. Se llama el Partido de los Latifundistas Improductivos de este país. Son 11 millones de hectáreas que están en las mejores tierras fértiles de Colombia. Pero no siembran una mata de yuca, no siembran una mata de maíz. Un crimen contra la humanidad en el siglo XXI. Tener tierra fértil sin hacerla producir alimentos. Esos 11.000 son los amigos del paramilitarismo. Esos 11.000 en parte son los testaferros del narcotráfico. Esos 11.000 son los herederos del feudalismo español y del esclavismo español. Ninguna sociedad del mundo que se haya industrializado tiene latifundios. Los gringos no tienen latifundios. Jamás escucharán en un periódico, en un libro, en un club, que alguien se jacte en los Estados Unidos de tener 10.000 hectáreas. Se lo comen los impuestos si llega a tener 10.000 hectáreas. La agricultura de los Estados Unidos y del Canadá y de Europa es una agricultura de granjeros. Propietarios de 20, 30, 50 hectáreas que cultivan hasta el último centímetro cuadrado de su tierra fértil alimentos, cereales, maíz, trigo, cebada, etc. Nosotros tenemos 11 millones de hectáreas en donde no cultivamos una mata de maíz, siendo las tierras más fértiles de Colombia. ¿Quién dijo que se podía industrializar un país con una tenencia de la tierra que ata la tierra a la improducción? Si todas esas...
Si todas esas hectáreas produjeran alimentos, claro que el precio de los alimentos baja, por tanto el salario real sube. Es una operación matemática. Salario real es igual a salario nominal. Nivel de precios de lo que consumen los asalariados, que en su mayor parte es la alimentación. Ustedes podrían hacer una cuenta de la canasta del asalariado: alimentación, transporte, servicios públicos y arriendo. Si los servicios públicos disminuyen, si el costo del transporte disminuye, si el arriendo disminuye y sobre todo si los costos de la alimentación disminuyen, sube el salario real. Y si sube el salario real en una economía, eso se llama incrementar el mercado interno. Es la condición básica para la industrialización, porque entonces las empresas pueden vender más camisas, las empresas pueden vender más zapatos, pueden vender más pantalones, los restaurantes pueden vender más comida, la gente puede ir más al arte y a la cultura, los hijos pueden ir a la universidad. Y ese es el daño que ha causado el latifundio improductivo en Colombia. Eso que pasa en el Magdalena Medio, eso que pasa en el Caribe, eso que pasa en todo el Caribe, en los valles del Piedemonte llanero, eso es lo que está impidiendo la industrialización. Y por eso la mitad de la población de las grandes ciudades de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, etcétera, se quedan sin trabajo porque no hay industria. Luego, una de las tareas grandes que las poblaciones deseosas de ganarse el pan con el sudor de la frente de las grandes ciudades debería cometer como una de sus principales tareas políticas es acabar con el latifundio improductivo en Colombia. Esto no lo dijo Marx, no lo dijo Fidel Castro, no lo dijo Hugo Chávez Frías. Esto lo dijo Alfonso López Pumarejo, el liberal de 1936, cuya ley 200 de tierra hundieron en sangre con la sangre de Jorge Eliezer Gaitán. Esto lo dijo Carlos Lleras Restrepo, el abuelo del vicepresidente y actual candidato Germán Vargas Lleras. Pero a Germán Vargas Lleras se le olvidó. El abuelo era cepalino, la primera corriente de pensamiento económico propio de América Latina, que dijo que la estructura de la industrialización en América Latina tenía que desarrollarse a partir de acabar los latifundios improductivos y proteger por medio de la sustitución de importaciones la industria nacional. El abuelo lo sabía, el nieto lo olvidó o nunca lo aprendió. Germán Vargas Lleras aprenda de su abuelo. Y aparece un señor Duque que dicen que empató a Petro ayer. Y Duque dice: sí, hay que industrializar a Colombia. Y lo primero que hace en el foro, o en el día de hoy, no sé si fue el foro, es decir que hay que defender la extracción del carbón y del petróleo y acabar con la consulta popular. Hay que enseñar, el pueblo colombiano debe enseñar la teoría económica que ha hecho crisis en la Facultad de Economía de Colombia, que no se puede industrializar un país si se convierte en un monoexportador de carbón y de petróleo. Señor Duque le está diciendo mentiras a Colombia. Si quiere industrializar a Colombia, tiene en primer lugar que quitar la dependencia de las exportaciones del carbón y del petróleo, dejar Colombia de exportar combustibles fósiles. Pero además tiene que aprender otra cosa. No se puede industrializar un país
sin acabar el latifundio improductivo. ¿Y cómo puede el señor Duque industrializar a Colombia si su jefe político es el mayor latifundista improductivo de Colombia? Si el Partido Centro Democrático se ha constituido es para defender el latifundio improductivo de Colombia. ¿Saben para qué se creó el paramilitarismo en Colombia? Para exportar cocaína cuando se acabaron los carteles urbanos. Y el excedente en dólares de la cocaína que tenía que volver a Colombia se usó en comprar la tierra. Por eso hay tantos latifundios, por eso incluso un solo personaje de esa mafia, un señor Ochoa, familiar de Álvaro Uribe, llegó a festejar en una gran fiesta de ese estilo la hectárea, 1 millón de socotrones. 1 millón de hectáreas. Esa no es la finquita de cualquier colombiano. Señores de la cadena del odio, la Colombia humana no va a expropiar ninguna finquita. Ni las casas, ni los taxis, ni los negocios de la gente, ni los restaurantes. ¿Cuándo vieron que en la Bogotá humana alguno de los ricos más ricos de Bogotá se fuera de la ciudad? Al contrario, vivieron muy bien en la ciudad. Vivieron mejor que nunca. Porque nosotros no vinimos aquí a empobrecer ricos. Venimos aquí a enriquecer pobres. Si queremos una industrialización en la ciudad, una industrialización no en manos de los grandes capitales, sino en manos de la señora que usa su garaje para hacer confecciones, del señor que hace calzado, tenis, de la señora que hace agroalimentación, del joven que quiere hacer tecnología. Millones de industriales en Colombia, igual que millones de productores agrarios en Colombia. Eso es lo que quiere la Colombia humana. Pues hay que desconectarse del carbón y del petróleo. Hay que desconectarse de esa visión extractivista de la clase política tradicional colombiana. Y por esa razón, en la Colombia humana, ténganlo y fírmenlo, no en una piedra de mármol como prometió Santos, sino en el corazón de cada uno y uno de ustedes. La Colombia humana no le permitirá esa. La Colombia humana no le permitirá a Manesa ni a ninguna otra empresa por el estilo, ni grande ni pequeña, hacer minería en el páramo de Santo Domingo. 2,5 millones de personas no se quedarán sin agua de esta región, ni en Santander ni en el norte de Santander. El agua de Santurbán es para la humanidad, para el agua potable, para la producción de alimentos. Me tienen que robar las elecciones primero. Me tienen que fusilar o ejecutar o hacer un golpe de estado. Que la Santurbán no entra Minesa en la Colombia humana. Nosotros queremos que esta producción de la economía del siglo XXI, de la que queremos hacer a Bucaramanga una capital por su ancestro laboral, por su ancestro productivo, por esa voz antigua de los comuneros, por esa voz no tan antigua de Toledo Plata que quiero reconocer en esta plaza, por esas voces que gritaron democracia y libertad y abajo el mal gobierno, por esa tradición, incluida la de José Antonio Galán y la del otro Galán, por esa tradición libertaria, es que yo quiero que sepamos que la Colombia humana
lo que quiere es generar una democratización de la economía, la entrega a millones de colombianos, tanto en el campo, en términos de tierras, porque poniéndole un impuesto alto al latifundio improductivo, el señor Uribe y sus amigos no tienen sino dos opciones: o se ponen a producir en sus tierras la yuca, la papa, en tierra caliente, que es donde las tienen, el ñame y el maíz, o las venden. Y si las venden, el Estado colombiano comprará millones de hectáreas para repartirlas entre el campesino trabajador y la campesina trabajadora. Y solo así el campesino se volverá granjero, como en los Estados Unidos, no como en Venezuela. En Venezuela casi no quedan campesinos. Como en Canadá, granjeros. Y el día en que ellos puedan decir es que mi hija que quiere ser médica, mi hija que quiere ser médica, puede ser médica en Colombia. Mi hijo que quiere ser ingeniero de informática, puede ser ingeniero de informática en Colombia. El día en que un campesino vuelto granjero puede decir, mis hijos pueden ir a la universidad, ese día tendremos una era de paz en Colombia. ¡Que viva Gustavo Petro! Y por eso, si nos alejamos del carbón, del petróleo y del extractivismo y nos vamos a la producción, las energías que necesitamos deben ser limpias. Lo vengo proponiendo. El sol es más poderoso que el agua en producir energía eléctrica, porque toda la energía viene del sol. Nosotros somos un pedazo de sol, nosotros somos un pedazo de estrella. Hay una canción por ahí muy bonita que habla de polvo de estrellas. La humanidad no es sino polvo de estrella, el sol. Por algo los indígenas de aquí y los indígenas de Boyacá, en Sogamoso, que más o menos eran el mismo pueblo, los guanes eran aquí, en Sogamoso hicieron su templo del sol. Los indígenas no eran brutos, no eran salvajes, como decían los españoles. Los indígenas sabían un principio civilizatorio que hoy es fundamental. El sol es la fuente de la energía, de toda la energía, incluida la que llamamos inteligencia y vida. Y el sol no cuesta. El neoliberalismo salvaje no fue capaz tecnológicamente de vender el sol. Si hubieran podido, nos lo hubieran vendido. Si hubieran podido vender el aire, nos lo hubieran vendido. Como venden el agua. Hasta que un gobierno, el de la Bogotá Humana, dijo que podía entregarse gratuitamente el consumo mínimo vital del agua. Y nos dijeron populistas por eso. ¿Cómo regalan agua? Pues que es que el agua mínima vital es tan sustancial para la vida como el aire y como el sol. No se puede vender el sol, no se puede vender el aire, y en Colombia no se debería vender el agua. Porque es la vida misma. Pero esto que hablo del sol tiene que ver en que si el sol, que es un derecho hoy, de facto, la fuente de la energía máxima, no se puede comprar ni se puede vender, entonces la fuente de la energía máxima puede darnos la energía eléctrica, el servicio público. Y la tecnología de hoy lo demuestra, ya está madura, ya se hace en muchas partes del mundo. Cada hogar puede generar su propia energía eléctrica si el Estado le ayuda en términos de crédito, si tiene capacidad de pago, o en términos de estímulos y subsidios, si no lo tiene, a transformar los techos en generadores de energía eléctrica. Solo se necesitan 4 paneles solares juntos, 6 metros cuadrados, para producir en promedio lo que cada hogar consume hoy de energía eléctrica. Y algo más,
si en el hogar entonces enchufamos una moto o un carro, con lo cual el transporte urbano se vuelve eléctrico y no contamina, con lo cual esa imitación de los Transmilenios de Bogotá que fueron traídos a Buenaventura son una mala idea, porque el Transmilenio, como se llama en Buenaventura, en Bucaramanga, Metrolínea, que es lo mismo, tienen un creciente costo. Sus costos son crecientes, porque es un conductor en un bus que al final es pequeño, porque usa el diésel, porque sus costos van subiendo en el tiempo. Y entonces, bajo el neoliberalismo, los alcaldes terminan haciendo que asuman ese costo los pasajeros a través del pasaje. Y tanto sube el pasaje que es más barato tener una moto, que es más barato incluso un pichirilo por ahí, que para el más pobre de los pobres que no puede tener el pichirilo, entonces le toca es caminar. Y la ciudad se congestiona porque no tiene un sistema de transporte sostenible económicamente. En una ciudad de generación de energías limpias, distribuidas, no solamente la moto o el carro puede volverse eléctrico y más barato, sino que el transporte público debe ser eléctrico. No son los buses en general, son los metros, son los tranvías. No es la tractomula en la carretera 4G, es el ferrocarril, es el tren, los principales medios de la movilización. Si lo que nosotros tenemos es una economía basada en la agricultura, en la industria y el saber, los ferrocarriles son fundamentales. Enorme error haber acabado con la red ferroviaria que por aquí cerca pasaba en Barranca Bermeja. En Café Madrid. Las líneas férreas que cruzaban hacia Boyacá, la zona de la metalmecánica. Un compromiso de la Colombia humana es ampliar la generación de las energías limpias para llevar la generación de electricidad en Colombia al 100% de energía limpia, con un componente fundamental, al lado de esas hidroeléctricas inmensas que no deben construirse más. Hay que generar la energía eléctrica en la casa y hay que electrificar el transporte, y esto ya está inventado, hay es que hacerlo y el Estado tiene que ayudar en ello. Imagínense ustedes una pequeña fábrica en una casa de Bucaramanga que produzca zapatos, a los cuales allí en su ámbito casi familiar de esa unidad productiva, el Estado de la Colombia le ha llevado el crédito del banco público y no el gota a gota, el 20% diario. Le ha llevado el saber a sus hijos, por lo menos, que se irradian conjunto de la unidad productiva, y quizás los zapatos ya no empiezan a hacerse a la vieja usanza, sino a través de impresoras de tercera dimensión, que usan fundamentalmente energía que podría producir el propio techo de su casa si tiene 4 paneles solares, y saberes, porque la informática trae una programación que permite que la impresora 3D se vuelva casi un robot construyendo los zapatos. Imagínense que ese saber, esas redes informáticas, esas energías limpias y ese crédito popular en la unidad productiva de cada familia en Bucaramanga pudiera ser. ¿Bucaramanga sería más pobre o Bucaramanga sería más rica? Luego, democratizar la tierra, democratizar el saber y el conocimiento, democratizar el crédito, democratizar la generación de la energía limpia, tener una política de salud para la dignidad del pueblo, es los pilares que necesitamos, fundamentales para tener un mejor vivir, para cumplir con el principio bíblico del Génesis,
versículo 19, te ganarás el pan con el sudor de la frente, para el tener un mejor vivir, poder sentar las bases de una era de paz en Colombia. La Colombia humana es una bisagra en la cual termina definitivamente la época de la violencia en Colombia y se abre definitivamente una era de paz. Pero una era de paz, como me decían mis maestros políticos santanderianos, es una democracia multicolor, es una economía pluralista, es una economía productiva que le genere a la mayoría del pueblo colombiano y del pueblo santanderiano un buen vivir. Una era de paz es una democracia con justicia social. Es el comienzo de disminuir la inmensa desigualdad social de Colombia. Es el momento de disminuir la injusticia. La justicia es la esencia humana. El saber es la esencia humana. El ganarse el pan trabajando es la esencia humana. La Colombia humana es prácticamente la construcción de esas esencias. No es cuestión de comunismo, no es cuestión de socialismo, no es cuestión de populismo. Es una simple cuestión de humanidad. Por eso este 11 de marzo, tenemos dos decisiones que tomar. Una, el Congreso de la República. ¿Corruptos otra vez? ¿O votamos por decentes? Y si son decentes, aquí hay una gran cantidad de compañeros y compañeras cuya vida personal, ¿dónde está Aida? Aquí se me fue. Me dejó la Aida, que fue casi asesinada. Ella, una sobreviviente, tuvo que irse al exilio, era concejal de Bogotá, jefe de la Unión Patriótica, partido al que le ocasionaron un genocidio fundamentalmente en Antioquia, en Santander, en todo el país. Con la presencia de Ida Bella en la lista, lo que queremos es un mensaje a Colombia de que jamás, nunca más, un genocidio en Colombia. Aquí está Gloria Flores, santanderiana. Flores Esneida, como mucho descendiente de más. Pero Gloria ha sido luchadora de derechos humanos, fue nuestra secretaria de seguridad. La seguridad de una ciudad no depende de cuántos jóvenes se llevan a la cárcel hoy. Ojo con eso. Bajo el gobierno de Uribe, ni siquiera se los llevaban a la cárcel, los mataban. Y parte de la sociedad aplaudía porque creía que así iban a vivir en una mejor sociedad. Sobre la muerte jamás se construye una mejor sociedad. Ahora, Gargalleras dice que a los niños de 12 años que delincan hay que llevarlos a la cárcel. Nosotros demostramos en la Colombia humana que si a la juventud y a la niñez se le entrega amor, oportunidades, espacio, poder, arte y saber, la seguridad de la ciudad mejora. Esa es la mejor política de seguridad de cualquier sociedad. Incluir social, política, económicamente a su juventud. Así que Gloria Flores y Orlando es animalista, santanderiano también, en las listas de la decencia. Y aquí está Susana, que es ambientalista, Olmedo, y no voy a pronunciar más nombres porque me quedo y todo. El Partido Verde, que nos acompaña, el número 19, y todos los decentes, y número 19, Alianza Verde, y más, no voten por corruptos, voten por decentes. La segunda decisión
y el maíz, ¿no?, que nos acompaña. Feliciano, ¿dónde está? También estaba a mi lado. Este discurso me espantó un poco. Candidatos y candidatas, está Carachas, que es de las barras futboleras. Un saludo a la barra de Bucaramanga desde aquí. El proyecto es precisamente la inclusión social de la juventud, y con una experiencia que tuvimos allá con la Santa Fe y la Millonarios y la Equidad y la Nacional y la América, porque allá están todas las barras, incluida la de Bucaramanga, es como la barra futbolera. Algún día hablaremos de deporte, a veces lo dejamos siempre por ahí, y es importante el deporte porque la inclusión de la juventud puede tener como principal instrumento organizativo la barra futbolera en el barrio popular. Entonces la barra futbolera no hay que verla como el enemigo, macartizarla, sino al contrario, aprovechar esa fortaleza organizativa derivada de una pasión deportiva hacia la inclusión social y la construcción democrática de un barrio, de una localidad, de una ciudad. Pero me iba. La segunda decisión que se tiene que tomar el 11 de marzo es la consulta. Hay que pedir el tarjetón. Y hay dos tarjetones en competencia. El de Ordóñez, la Inquisición, hacer trizas la paz, discriminar, apostarle con Duque y Andalucía, al carbón, al petróleo, al fracking. El tarjetón del Gris, que es así de ese color, meterá a Minesa en el páramo de Santurbán. ¡Sí es, así es! O el tarjetón casi naranja, ocre le dices, dorado le digo yo, ladrillo, color ladrillo. El tarjetón de la paz con justicia social. El tarjetón de la equidad social. Miren, el tarjetón de Petro. Marquen Petro. Si millones de votos salen de toda Colombia, si nos adelantamos en mucho al tarjetón gris, que en la encuesta nos quieren empatar, según Caracol. Si eso lo demostramos es en las urnas. Y ahí, ¿por qué la importancia de luchar contra el fraude en la Registraduría Nacional, que ya se robó las elecciones del MIRA delictivamente, variando 408.000 votos en 30.000 de las 100.000 mesas electorales de Colombia? El registrador de ese entonces debería estar preso, y el registrador actual debería poner cuidado, porque si no también se va preso, que debe cumplir la ley de Colombia, digitalizando todos los procesos electorales. Pidan el tarjetón ocre. Fíjense cómo está funcionando. Casi bien la voz. Y marquen Petro. Y si ganamos por millones y nos adelantamos al tarjetón gris, tengan ustedes la certeza que ganaremos la presidencia de la República en la primera vuelta presidencial. El 7 de agosto quiero ver a todas y toda esta ciudadanía como los comuneros de antaño, pero no engañados en Zipaquirá y en el puente del Común, sino llegando al final de esa marcha que fue interrumpida y engañada en las capitulaciones. Los nuevos comuneros de hoy, artesanos de hoy, estudiantes, campesinos, trabajadores, empresarios, productivos, yendo en una marcha hacia el 7 de agosto, cuando se conmemoran los 200 años de la batalla de Boyacá, la que nos trajo la República, a ir a la Plaza de Bolívar y llegar a la Plaza de Bolívar a acompañar la posesión
del primer presidente en 5 siglos que representa los intereses populares de Colombia. Los de la mujer, la juventud, la niñez, la del campesinado, la del pueblo trabajador, la del empresariado productivo que construye patria en Colombia. La de esta juventud que no se va a dejar más meter en el fratricidio bajo ningún uniforme, sino porque comenzó la era de la paz. Allá quiero esa marcha de nuevo que alguna vez podría conmemorar otra de los años 60 por allá, la de la UIS, que cumple 70 años, porque la UIS tiene que recuperar, ser uno de los ejes fundamentales de este nuevo sistema de educación superior que haremos público, universal y gratuito, la UIS, que ojalá empiece a brillar, porque allá en esa ingeniería de petróleo, de minas, hay que agregarle y derivarla a que se convierta en una gran ingeniería, una facultad de ingeniería de energías limpias. Para la nueva Colombia, para la era de la paz. Ese 7 de agosto quiero que el pueblo santanderiano se vista de nuevo de galán. De Santos, no el actual, sino de Antonio. Se vista de comunero y de comunero. Y termine esa tarea histórica interrumpida en ese 7 de agosto, cuando se instale el gobierno de la Colombia cubana. El primer día de la paz. ¡Viva Bucaramanga humana! ¡Viva! ¡Viva Santander humano! ¡Viva! ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente.